Hermanos, hermanas, muy buenas noches, bienvenidos. Para terminar este segundo día del triduo de oración por nuestro ejército mexicano, en el marco de nuestra fiesta patronal, tenemos el gusto y el honor de presentar al licenciado Wilbert García, quien cuenta con una amplia trayectoria curricular y docente. Nació en la ciudad de Mérida, cursó estudios de historia en la Universidad Autónoma Metropolitana, ha cursado diversos cursos y seminarios en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Museo Nacional de Arte del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Mora, el Colegio México, la Academia Mexicana de la Historia, etc. Ha dictado conferencias en diferentes recintos de especial importancia como la Delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Tlaxcala, el Museo Fuerte de Guadalupe de Puebla del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, el Centro Cultural Jardín Borda de Cuernavaca, el Museo de la Restauración de la República Exconvento de Capuchinas de Querétaro, el Congreso México-Italia, etc. Actualmente trabaja las líneas de investigación Segundo Imperio y Relaciones Históricas México-Santa Fe. La conferencia La libertad de creer entre los miembros de las Fuerzas Armadas en México abordará la historia y las relaciones del ejército y el Estado, desde la monarquía hispánica hasta la actualidad, poniendo énfasis en la evolución de las relaciones y la libertad de culto en México, y los honores pontificios a ciudadanos mexicanos, tanto civiles como militares. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Wilbert García. Bueno, pues muchas gracias. Creo que ya empezó a llover, así que nadie se puede salir hasta que yo termine. Pues bueno, pues muy buenas noches a todos y antes a nadie quiero agradecerle pues a Dios porque hoy ustedes y yo podemos estar aquí. También quiero agradecer al padre Cuartero Luis de la Riva, capellán militar de la Arquidiócesis Privada de México y caballero de la Orden del Santo Sepulcro, así como al Consejo de Pastoral, Administración y Asuntos Económicos que nos han permitido estar con ustedes para compartir esta información el día de hoy. Es un poco complicado que en 40 minutos pueda reducir 500 años de historia, ¿no? Y hasta un poco más, porque si nos vamos, por ejemplo, a las raíces culturales, tenemos que estudiar o tal vez repasar un poco de cuál es la dinámica de la religión y el ejército en las zonas, en las culturas mesoamericanas, ¿no? Porque es una cuestión que viene del sincretismo, tanto europeo como americano. Pero bueno, la historia de la mancuerna de la Iglesia y el ejército es centenaria. En México este fenómeno fue fundamental para que nosotros estemos sentados aquí hoy. Incluso en las culturas prehispánicas en Mesoamérica este fenómeno conformaba uno de los pilares de las diferentes culturas. El virreinato de la Nueva España, que incluía todo el territorio actual de nuestro país, fue un caso particular. Mientras en otros lugares del mundo se registró un exterminio de parte de los colonos y conquistadores, en la Nueva España el proceso fue diferente. Los reyes españoles de la Casa de Habsburgo procuraron proteger a los naturales americanos y los frailes fueron los encargados de la educación, y a ellos debemos varios de los principales documentos que nos han permitido conocer y estudiar las culturas mesoamericanas. Como resultado, en México podemos presumir de tener el hospital más antiguo de América, llamado el Hospital de la Limpia y Pura Concepción, en el centro histórico de la Ciudad de México, y la Catedral Metropolitana de San Ildefonso de Mérida, Yucatán, que es la catedral más antigua de América continental. Durante la monarquía hispánica, la Iglesia fue la encargada de crear y administrar hospitales, orfanatos, escuelas, asilos, universidades, que naturalmente tenían un alto impacto social.
La mayoría de estas organizaciones era mantenida prácticamente de las limosnas de los feligreses. Destaca la fundación del antiguo Imperial Colegio de la Santa Cruz de Santiago de Tlatelolco, donde se instruía a los nobles de Tenochtitlán y donde Fray Bernardino de Sahagún escribió la historia general de las cosas de la Nueva España. Actualmente alberga el acervo histórico-diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual está abierto al público y cuenta con un hermoso jardín, si alguien quiere conocerlo y ir a ver. La Nueva España también fue coheredera de las antiguas tradiciones católicas europeas, que fueron, en parte, las órdenes militares y de caballería. Durante la Edad Media se crearon diferentes organizaciones con la finalidad de proteger los santos lugares y a los peregrinos que a ellos concurrían. Dichas organizaciones se definieron como órdenes militares, hospitalarias, de caballería y en algunos casos nobiliarias. Sus integrantes eran instruidos en las armas y lucharon en las cruzadas bajo las directrices de la Iglesia. De esta forma, una de las organizaciones militares más importantes del mundo de aquel entonces, que congregaba a hombres de diferentes nacionalidades y culturas, estaba al mando de la Iglesia. Entre estas órdenes podemos nombrar varias, pero entre ellas las más destacadas son la Orden de los Caballeros Templarios, la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, la Orden de San Juan de Jerusalén, Rodas y de Malta, la Orden de San Juan de Esteban de Hungría, la Orden Teutónica, entre muchas otras. Algunas de estas han sobrevivido hasta nuestros días. En las Españas se crearon órdenes similares. La más prestigiosa fue la Orden de Santiago, que procuraba proteger a los peregrinos a la Basílica de Santiago de Compostela, que es donde actualmente descansan los restos y las reliquias del apóstol Santiago. Desde el inicio del sincretismo en Nueva España se establecieron en México diferentes organizaciones religiosas para evangelizar y cumplir con una labor social. Entre los primeros tenemos a la Orden de San Francisco, que recientemente el Templo de San Francisco el Grande acaba de cumplir 500 años de existencia. Es un hermoso templo que se salvó durante la Guerra de Reforma, que está justo atrás de la Torre Latino y cuenta con un hermosísimo retablo. También tenemos a la Orden de Predicadores, cuya iglesia principal es la Iglesia de Santo Domingo. La Orden de San Jerónimo, a la que perteneció Sor Juana Inés de la Cruz. La Orden de la Merced, la Orden del Monte Carmelo, la Orden de los Betlemitas, cuya fundación fue en Guatemala, la Orden de San Agustín o la Orden de la Inmaculada Concepción, entre otras. Quiero hacer un paréntesis porque para mí es un orgullo mencionar esto. Especial mención merece la Orden de San Hipólito de la Caridad, fundada en la capital del Reino de México, es decir, en esa ciudad en la que Estados Unidos hoy, y cuyo fundador fue Fray Bernardino Álvarez de Herrera. Ese señor, Fray Bernardino Álvarez de Herrera, fundó el primer hospital dedicado únicamente a la atención de los enfermos mentales en todo el continente, denominado el Hospital de San Hipólito en 1566. Actualmente podemos visitar el convento, donde podemos tener algunas fiestas ya que se renta para algunos eventos de especial importancia. Las órdenes militares como la Orden de Malta, la Orden del Santo Sepulcro y las órdenes militares españolas, que son 4, hay que mencionarlas: Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, tenían un carácter castrense, pero también tenían un carácter religioso. Es decir, sus miembros eran religiosos y militares, y en algunos de estos casos hacían votos de pobreza, castidad y obediencia, es decir, eran religiosos en todo el sentido de la palabra. De los 62 mandatos virreinales de la Nueva España, 48 fueron ejercidos por 46 religiosos, 2 de ellos repitieron el cargo. Es decir, más del 77% de los virreyes, o los mandos virreinales, fueron ejercidos tanto por sacerdotes como por estos caballeros religiosos, de los cuales quiero hacer una breve mención. 10 fueron prelados, de los cuales 7 fueron arzobispos de México. Fueron arzobispos de México, uno fue Dominico, otro Agustino y 5 del clero secular. 2 virreyes fueron obispos de Puebla y un virrey fue obispo de Yucatán, que es de donde yo soy. 36 de estos otros virreyes fueron miembros de las siguientes órdenes militares y religiosas. 21 fueron caballeros de la Orden de Santiago, 8 caballeros de la Orden de Alcántara, 5 caballeros de la Orden de Calatrava, 1 caballero de la Orden de Montesa y 1 de la Orden de Malta. El último de estos religiosos en tener el cargo de virrey de la Nueva España fue Francisco Javier de Lizana y Beaumont,
arzobispo de México, que ocupó el cargo del 19 de julio de 1809 al 8 de mayo de 1810, es decir, en plena guerra de independencia española. Y con eso me refiero a la independencia que libraban de parte de la invasión de las guerras napoleónicas. Durante el virreinato llegaron a México los primeros miembros de las primeras órdenes caballerías reconocidas por la Santa Sede. De la Orden de Malta fueron el corregidor Diego de Mendoza, Fray Antonio María de Bucareli y Ursúa, que fue virrey de la Nueva España, Pedro de Moncada y Aragón de Branciforte, cuarto príncipe de la Artería, tercer príncipe de Rosolini, primer marqués de Villafón, tercer conde de San Antonio y marqués consorte de General de Alberri. Es decir, ese señor llegó por su matrimonio con la marquesa de General de Alberri, con una familia muy rica, que fue caballero de la Orden de Malta. Modesto Salcedo y Somo de Villa, que es un abogado, auditor, oidor de Guadalajara, alcalde del crimen de México y oidor de México, fiscal de contratación. Y por último, de la Orden Teutónica, el barón Teodoro de Coa y Jochi, que fue un militar, gobernador de Acapulco, comandante general de las provincias internas de Nueva España, virrey del Perú. Existe un proverbio chino que dice que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. A lo largo del tiempo, la historia de México ha sido aislada de los sucesos que acontecen en otras partes del mundo, lo que dificulta el aprendizaje y la asimilación de los sucesos que tienen su origen o la explicación en otros lugares. Los historiadores lo que hacemos es estudiar, investigar, recopilar la información, analizarla, asimilarla, para posteriormente poder explicarla de una forma digerible a las personas que no se dedican a ella. Así, por ejemplo, en las guerras napoleónicas influyeron en gran medida en la independencia de México, pero también en la toma de decisiones difíciles para los gobernantes y líderes militares de aquel tiempo. En 1804, Francisco II de Habsburgo-Lorena, descendiente de los reyes españoles Habsburgo y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, elevó al archiducado de Austria, un estado soberano, a la dignidad del imperio, y de esta forma se convirtió en la única persona en la historia de la humanidad en ser emperador dos veces al mismo tiempo. Esto lo hizo ante el temor que Napoleón pudiera invadir el Sacro Imperio y hacerse del milenario título de los Habsburgo, por lo que en 1806 disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico y el título desapareció. El último remanente del Sacro Imperio Romano Germánico vivo actualmente es la Orden de Malta. La disolución del Sacro Imperio tuvo como consecuencia la mediatización y la secularización de los diferentes estados que lo componían. Así, muchos religiosos, obispos, abades, priores, abadesas y grandes maestros de diferentes estados gobernados por estos religiosos fueron secularizados y el gobierno de los estados pasó a otros monarcas y territorios más grandes. Para explicar esto, vamos a imaginarnos que todo México es el Sacro Imperio y que algunos de los estados son gobernados por un abad, un prior, por ejemplo, Yucatán, por el abad de Yucatán, Campeche, por el gran maestro de una orden. Y al momento en que se secularizan, el gobierno pasa a otro país un poco más grande, pero sus territorios, sus propiedades siguen siendo parte de estos religiosos que los siguen administrando y ahora van a ser mantenidos también por el Estado, por lo tanto van a seguir haciendo su función social. Otros estados fueron afectados con esta medida bajo la mediatización de sus diferentes principados soberanos. La mediatización es un término acuñado únicamente para el caso de los estados del Sacro Imperio, en el cual, como en el caso de los religiosos, se les quitó el poder de gobernar, pero se les dejó sus propiedades privadas a esas familias. A cambio, pues, los religiosos conservaban sus propiedades, es decir, dejaban a un lado el gobierno para dedicarse a sus congregaciones y labores espirituales que obtenían sustento del Estado, mientras que las antiguas familias de los otros estados tenían el privilegio de ser considerados en igualdad de nacimiento con los monarcas reinantes, como las familias de los príncipes y duques de Arenberg, los duques de Croy, los condes de Valdemar, entre otros. El proceso de secularización no era novedoso en estos territorios. El rey Carlos III había secularizado los bienes de manos muertas. Los bienes de manos muertas eran propiedades que no tenían ninguna función ni ningún uso. Por ejemplo, pues, la tía abuela falleció y dejó su hacienda a la iglesia, pero nadie la produce. Al no producirla, pues es como si ese activo no estuviera produciendo nada, por lo tanto,
se llegó a un acuerdo para que ese activo o esas propiedades pudieran venderse, para que ese dinero pudiera pagar los costos de la guerra, y evidentemente a la iglesia iba a tocar una parte de ese recurso. Posteriormente, España se decretó de nuevo la secularización de los bienes de la iglesia, pero esto ya había entrado el siglo XIX en el marco de las guerras carlistas. En las guerras de independencia, algo muy curioso es que en México solamente han existido, de forma oficial, 3 capellanes castrenses. 2 fueron nombrados por Morelos, bajo los ejércitos de Morelos, y el otro lo tenemos con nosotros al día de hoy, que es como un pedazo evidente en nuestra historia. Con el nacimiento de México nació también la Junta Provisional Gobernativa, que fue el primer órgano de gobierno del México independiente, compuesto por 38 representantes, de los cuales 6 eran religiosos, 12 militares y el resto eran terratenientes, hacendados y nobles. De acuerdo con las investigaciones de Dr. Urela, después de la independencia, la iglesia sufrió una grave situación, pues el último arzobispo de México había salido del país en 1822 y los últimos obispos nombrados gracias al patronato regio por el rey Fernando VII tenían edad avanzada. Para 1829 se produjo una crisis y, de forma increíble, México se quedó sin ningún obispo vivo en ese territorio. El arzobispo de México, Pedro José Fonte y Hernández Navarrete, se fue de México en 1822 y volvió hasta 1837, obligado por el Papa Gregorio XVI. El obispo de Yucatán, Pedro Agustín Esteves Ugarte, falleció en 1827. El obispo de Michoacán, Manuel Abad Queipo, murió exiliado en España en 1824. Y el último, el obispo de Puebla, José Antonio Joaquín Pérez Martínez y Robles, murió el 26 de abril de 1829. México permaneció sin obispos por un par de años. Nunca ha vuelto a suceder esto, así que podemos estar tranquilos. Ante la situación, fue enviado como representante diplomático ante la Santa Sede el sacerdote Francisco Pablo Velázquez Sánchez Vizcaíno, que presentó muchas dificultades, pero al final consiguió que el Papa Gregorio XVI nombrara nuevos obispos mexicanos a partir de 1831. Él fue premiado por sus esfuerzos y fue nombrado obispo de Puebla. José María Guerra Rodríguez Correa fue nombrado obispo de Yucatán el 17 de diciembre de 1832 y Juan Cayetano Gómez de Portugal y Solís fue nombrado obispo de Michoacán el 28 de febrero de 1831. 2 años México pues no tuvo ningún obispo. Tuvo algunos sacerdotes, porque al no haber obispos México se ordena. Entonces los sacerdotes y diáconos tenían que hacerse cargo de la fe de millones de pobladores. Era una cuestión muy complicada y muy difícil. En noviembre de 1836 la Santa Sede reconoció la independencia de México y en diciembre del mismo año el Reino de España y México firmaron el Tratado de Santa María Calatrava, por el cual también se reconoció la independencia. Poco más de 10 años después de este reconocimiento, en el marco de la Guerra de Unificación Italiana, se proclamó la República de Roma y el Papa Pío IX se exilió en Gaeta, en el Reino de las Dos Sicilias. Ante su exilio, Diego de Aranda y Carpintero, 30º obispo de Guadalajara, se dio a la tarea de buscar recursos económicos para enviar al Papa, lo que le llevó a ser nombrado como caballero de la Orden de San Gregorio Magno y caballero de la Orden de Santo Sepulcro en 1848. El presidente de México de aquel entonces, es algo muy interesante, don José Joaquín de Herrera y Carlos, envió una carta ofreciendo al Papa asilo y los medios económicos que para ello requiriera, es decir, el presidente de México le envió la invitación al Papa, que estaba recluido en una fortaleza en el Reino de las Dos Sicilias, una carta invitándole a venir a México para, desde aquí, ejercer el pontificado con los recursos necesarios para que viniera, algo pues insólito. Esto lo hizo con el apoyo del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Por esto fue condecorado en 1848 y se convirtió en el primer jefe de Estado honrado por la Santa Sede, al igual que el presidente del Congreso, el famoso Mariano Otero Lesmas, y José María Laguna Isabel, el presidente de la Cámara de Diputados. Durante su exilio, el Papa fue acompañado por un grupo de líderes diplomáticos de varios países. México no fue la excepción. Acompañaron al Papa en momentos difíciles de los diplomáticos mexicanos, don Ignacio de Valdivieso y Vidal de Lorca, quien junto con
del Imperio de la Mano, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de México ante la Santa Sede, José María Montoya, que anteriormente había sido representante de México y se quedó como secretario, y José Manuel Hidalgo y Esnauriza como segundo secretario de la misión, que más tarde fue miembro de la Junta de Notables y tuvo un protagonismo en la década de 1860. Estos que les acabo de mencionar fueron los primeros mexicanos condecorados directamente por el Papa, a los cuales siguieron muchos más hasta nuestros días. En el México decimonónico se convulsionó cuando en 1857 inició la Guerra de Reforma, que llamó secularización al conflicto religioso. A diferencia de las secularizaciones del Sacro Imperio, en México no solo fueron los bienes de manos muertas los que fueron secularizados o privados, sino también los de uso fueron confiscados. Los hospitales, escuelas, orfanatos, asilos fueron cerrados y los religiosos que administraban con lo que tenían de la caridad fueron expulsados. Algunos de ellos fueron expulsados incluso de México. Las monjas de clausura o contemplativas, que muchas veces habían vivido toda la vida desde niñas en un convento, jóvenes y ancianas, fueron expulsadas. Los huérfanos, enfermos, ancianos, los orfanatos fueron obligados a abandonarlos y posteriormente los predios fueron vendidos a precios ridículos. En resumen, lo que convulsionó a México no fue una secularización, sino es un conflicto religioso al que se opusieron incluso muchos liberales y ilustres. Lo grave de la situación fue que al confiscar los bienes, el Estado no se hizo responsable de la negociación de la Iglesia y los templos e iglesias fueron saqueados. La Iglesia también tenía las funciones del registro civil, pues en ella se registraban los bautismos, matrimonios y defunciones, y eso es algo que ha continuado hasta nuestros días y actualmente hace una mancuerna muy interesante con el gobierno al tener un récord, un archivo bastante amplio de todos estos matrimonios, nacimientos y muertes desde la época de los primeros españoles en México. Ya durante el mandato de Maximiliano se les permitió a estas personas regresar a su labor social, pero siendo el Estado dueño de las propiedades, garantizando su protección. Pero eso terminó con la muerte en 1867. Durante el porfiriato, las leyes de la reforma se mantuvieron activas, pero se llegó a un acuerdo con Porfirio Díaz para que la Iglesia pudiera seguir con su labor y el Estado les dejara continuar con ella, prácticamente haciendo de cuenta la cara a un lado, es decir, volvimos a tener cierta normalidad. La guerra civil iniciada en 1910 tuvo como consecuencia un nuevo ataque y los sacerdotes fueron perseguidos, algunos fueron exiliados, y la catedral más antigua de América, que les mencioné que era la Catedral Metropolitana de la ciudad de Mérida, pues sufrió un atentado. La catedral fue destruida en su interior y fue saqueada, quedando completamente desnuda. Este conflicto se postergó muchos años, muchos valientes de todos los bandos lucharon por sus ideales. El Papa Juan Pablo II visitó México por primera vez en 1979 y con ello puso en marcha el inicio de las relaciones en La Paz. Y en 1992 México y la Santa Sede restablecieron relaciones diplomáticas y se nombraron embajadores y nuncios en ambos países. Los últimos 3 papas que han existido han visitado México y actualmente las relaciones avanzan de forma muy prolífica. Todos los mexicanos actualmente tenemos la libertad de poder expresar nuestra fe y estoy seguro que en los próximos años las leyes van a avanzar muchísimo más. En el transcurso de los 200 años de historia que llevamos como México independiente y de los 500 que llevamos de este sincretismo de varias culturas con la cultura europea, se han producido más de 1000 nombramientos de diferentes honores directamente concedidos por el Papa. Es decir, que vamos avanzando muy bien. Entre ellos destacan algunos militares, que es algo que me dejó impresionado, ya que en pleno siglo XX se condecoró a Manuel F. Loera, un general de brigada, por su labor religiosa, no dejando a un lado su labor castrense. En cuanto a las órdenes que les mencioné, que son las órdenes de caballería, tanto las de la Santa Sede reconocidas por ella como las españolas, son prácticamente de carácter militar, es decir, anteriormente quienes ingresaban eran para ir a luchar. Algunas de estas órdenes, como
admitían mujeres desde la época muy temprana. Estamos hablando que esto es en la Edad Media. Y las admitían como comendadoras. Podían estar sirviendo, podían estar viviendo en los conventos, tenían la libertad de poder casarse. Cuando se casaban, abandonar la orden. Actualmente vemos que sobreviven el día de hoy estas órdenes de caballería. Algunas de ellas son más bien honoríficas, pero siguen entrenándose en diferentes labores. Estoy seguro que en los próximos años vamos a tener más investigadores que nos estén dando mucha más información sobre esto. Como les comentaba, resumir 500 años de historia es muy difícil, entonces hay que seleccionar los datos como que más interesantes para que pues, no se aburran y no se escapen, pero también para que nos dejen un poquito de curiosidad para seguir investigando. En dado caso que alguien requiera bibliografía, con muchísimo gusto se la paso al padre para que puedan consultar. Y pues bueno, hubieron otras cuestiones muy interesantes que se resumen a finales de a mediados de los años 20, en el cual estoy convencido que hace falta un estudio. El padre me ha pedido más adelante poder colaborar para poder hacer la historia de la Capellanía castrense y me encanta el proyecto. Una vez que esté listo, pues estoy seguro que lo compartiremos de nueva cuenta aquí con todos ustedes. Y pues bueno, esto es un muy breve resumen de todo lo que ha acontecido en más de 500 años. Y si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, o si no toca algún tema que a ustedes les interese, cuenten con libertad de poder preguntarlo, y con muchísimo gusto trataré de responder a las preguntas o a las inquietudes que ustedes tengan referente a todo este tema. De resto, pues me queda decirles muchísimas gracias por no haber escapado, y pues estoy a su disposición. Yo quiero coincidir con el licenciado Wilber en que a la Iglesia hay que reconocerle su gran labor en esta Nueva España y en este México independiente, porque efectivamente durante todo el virreinato, que no fuimos colonia de la Nueva España, durante todo el virreinato, la Iglesia hizo funciones de Estado. Y como bien él lo mencionó en su conferencia, lo hizo por las propias sacramentos, llevadas también a las obras de misericordia, los sacramentos del bautismo, del matrimonio, de las defunciones, pues se llevaban los libros de registro. Después pasó más adelante a ser el registro civil. Todavía hay notarías en las parroquias donde llevamos los registros de los bautismos, por eso la importancia de los libros notariales, en donde se registran los bautismos, las confirmaciones, los matrimonios, o ya no las defunciones. Sin embargo, la Iglesia acompaña con el agua bendita desde el bautismo y concluye en las exequias con el agua bendita y ora por los difuntos a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Pero también hay que reconocer que las obras de misericordia, atender a los enfermos, atender a los menesterosos, a los leprosos, a los orfanatos, a las personas enfermas mentales, a todas las personas que no tenían a dónde ir, eso lo hizo la Iglesia. Por eso se le dice que son privilegios. La Iglesia no tuvo privilegios, y privilegios es atender. Las obras de misericordia son privilegios delante de Dios porque nos abrirán las puertas del cielo, pero hay que reconocerle a la Iglesia todo ello. Por eso quiero reconocer al doctor, al licenciado Wilber, todo este esfuerzo que ha hecho, como él dice, de sintetizar 500 años para presentarnos esta conferencia que lleva el lema Hombres y mujeres de fe al servicio de la patria,
con el tema la libertad a creer entre los miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues estamos en un lugar, en una patria libre, y este artículo 130 se reformó en tiempos del presidente Salinas. 30 años han pasado después del restablecimiento entre la Iglesia y el Estado, y apenas hace unos días el cardenal Piero Parolin, secretario de Estado Vaticano, estuvo para celebrar esos 30 años del restablecimiento entre la Iglesia y el Estado, haciendo a las dos, al Estado y a la Iglesia, un amalgamamiento. Hablaba el cardenal para mí. No estamos en competitividad, sino en complementariedad, buscando el bien de nuestra patria, que es México, y el bien de nuestro Instituto Armado. Pues si no hay alguna otra pregunta, alguna otra aportación, vamos a entregarle al licenciado Wilber un reconocimiento que dice así: la parroquia personal castrense Cristo de la Paz otorga el presente reconocimiento al licenciado Wilber García por su destacada participación en el marco de la fiesta patronal con la conferencia La Iglesia y el Estado, un binomio centenario en la historia de México. Firma la señora Elia Adame de Alcántara, titular del Consejo de Asuntos Económicos de esta parroquia, la señora Verónica Sánchez de Serra, titular de la Pastoral Litúrgica, y un servidor. Yo invito a la señora Elia y al licenciado Sergio Aguirre que nos acompañen para entregarle este reconocimiento a nuestro ponente en esta noche. Le damos un aplauso. Pues concluimos este momento acercándonos a cantar las mañanitas a nuestra advocación al Cristo de la Paz que preside nuestra parroquia. Los esperamos en el patio interior para la recepción, para un brindis, un vino de honor. Gracias a todos por estar.